Hola, en este video vamos a hablar de servlets, que es una de las formas con las cuales se pueden hacer aplicaciones web con Java. El servidor web que se ocupa con Java se llama Glassfish. Existen otros, pero el servidor de aplicaciones más completo es Glassfish. Y esta es la apariencia de este, es el logotipo, y a la par aparece de dónde se inspiró, un pescadito transparente. Ok, aquí voy a actualizar el navegador, tengo un listado de datos. Esto se conecta a una base de datos en Postgres y yo puedo agregar uno nuevo. Vean que Daniel es el ID número 4. Cuando yo le doy a agregar uno nuevo, de antemano me dice que es una quinta persona, y ya tengo algunos datos de prueba y le voy a poner un tal Luis con apellidos puras U de prueba y alias puras U y una clave de puras U, y le voy a dar enviar. Ok, y ahora puedo ver la base de datos de Postgres, ejemplo, y en la tabla usuario puedo ver los datos y ahí aparece Luis con su montón de datos U. Puedo agregar uno nuevo, voy a agregar un dato de prueba que sean puras Z, le voy a dar enviar, ahí aparecen. Voy a ver en Postgres y le doy a actualizar y ahí están los datos nuevos. Y puedo borrarlos, puedo borrar si yo quiero. El primero voy a borrar, bueno, voy a borrar uno de los que ya tenía, Daniel, y voy a borrar Luis, que tiene un montón de U's, no son el último. Y vamos a ver acá, y le voy a dar recargar y ahí está. Borré a Daniel, borré a Luis, que tenía muchas U, y las Z's ahí están. Voy a borrar el de la Z porque es meramente de prueba. Y no, por último veamos Postgres y ya no está. Entonces esto es lo que hace. Si yo agrego uno nuevo otra vez con puras T's o con un dato más real, digamos que se llama Tomás, y el apellido también sea Tomás, y el alias que sea Tomás, y la clave que sea Tomás, y le voy a dar enviar, y me aparece ahí el ID 4, ya está disponible nuevamente. Y cuando le doy guardar, lo guarda en la base de datos y me redirecciona acá al listado de usuarios. Y esto es lo que yo tengo y lo estoy corriendo acá en mi localhost, en mi computadora. Y Glassfish, en este caso las aplicaciones web, no las está corriendo por el puerto 80, sino por el puerto 8080. Ojo con eso. Ha puesto un directorio que se llama prueba 1. Bueno, yo lo nombré como prueba 1 y la página se llama lista usuarios. Entonces la aplicación web se llama prueba 1. Yo puedo ver la configuración del servidor web de Glassfish. Sí, bueno, de hecho no puedo ver ahorita el puerto 80 Glassfish, porque en realidad lo está ocupando Apache, porque estoy corriendo Apache aquí también. Entonces por eso Glassfish tira sus comunicaciones hacia el puerto 8080 y no sobre el 80, porque ya estaba una interferencia. Pero Glassfish por eso no deja de funcionar, sino que busca la alternativa automática del puerto 80. Incluso eso lo puedo cambiar, pero por el momento no. Bien, entonces voy a poner el número de puerto 4848. ¿Y para qué sirve el puerto 4848? En ese puerto está escuchando el servicio de administración de Glassfish. Este es Glassfish, o el pescado de vidrio, pero nadie lo traduce. Y dentro del nodo aplicaciones, acá donde voy a dar clic, aparece la aplicación que yo he puesto. Se llama prueba 1. Y es que cuando yo genere con NetBeans mi propio proyecto, lo que yo hago es construir un archivo .war, que el war es como un jar, es como la aplicación que se compila con NetBeans, la aplicación de escritorio, pero como es web ya no se llama jar, sino que se llama war. Yo puedo quitar esta aplicación de acá, yo le puedo dar on deploy, o sea, si deploy es desplegar, on deploy sería como quitarlo desplegado. Le voy a dar on deploy y ya no está. Entonces una vez ustedes han hecho sus aplicaciones, bajan un servidor Glassfish oficial de la página de Glassfish, lo instalan, lo configuran, y las aplicaciones que han hecho en su máquina de desarrollo pueden crearlas acá. Ustedes toman el war y, perdón, sí, el war precisamente, y se van acá, dan clic en deploy
vamos a buscar en dónde está, y en este caso yo hice un sitio que se llama prueba 1, y aquí en dist de distribución, aquí está, prueba1.war, ahí va el paquete semicompilado, con todas las clases, los servlets y todo, y yo le doy open, y luego pues poner la información del contexto, el nombre de la aplicación, y finalmente le doy clic en OK, y ahí está ya. Entonces yo esto le puedo dar lanzar para, por si ha habido alguna configuración con cambios, hay que relanzarla, etcétera. Yo lo voy a volver a quitar. Y he empezado con la última etapa, es mostrarles el servidor y mostrarles cómo se agarra una aplicación WAR, un paquete WAR, y se despliega. He empezado con el final. Ahora, ¿cómo creo ese archivo WAR? Eso es el principio, y lo hago con NetBeans. El archivo WAR viene así. Si yo quiero crear un nuevo proyecto, doy clic acá, selecciono crear una aplicación web, yo le voy a poner prueba 2, le voy a dar next. Aquí escojo el servidor, el que está instalado con NetBeans, es el Glassfish. Ojo, que en un entorno de producción real ustedes tienen que descargar un Glassfish aparte, no ocupar el Glassfish que trae NetBeans, sino bajar el Glassfish, que es gratuito, no tienen que pagar. Y ahora le vamos a dar next, y aquí usted puede incluir los frameworks que usted considere necesarios, si va a ocupar Java Server Faces o si va a ocupar Hibernate para persistencia. Usted acá lo selecciona, pero en este momento no vamos a usar eso, y le voy a dar finalizar, y ahí está. Ahí me crea prueba 2, y al compilarlo automáticamente hace el deploy, o sea, despliega el WAR dentro de la configuración de Glassfish. Ya no lo hago yo a pie, a mano, como se los acabo de enseñar, que eso es lo que harían ustedes en un entorno de producción real, pero aquí NetBeans les ahorra ese trabajo, lo hace sin que ustedes se den cuenta. Voy a cerrar esto, y tengo acá prueba 1, es la aplicación web que yo hace un rato les estaba enseñando. Si yo le doy ejecutar a prueba 1, por ejemplo a lista de usuarios, en el momento en que, bueno, veamos la aplicación acá, le voy a dar clean and build, que me limpie una compilación anterior y que me construya una nueva. Y luego puedo darle deploy, que este es otro paso. El deploy es para que se guarde dentro del contenedor de aplicaciones de Glassfish, que es lo que les mostraba. Sin embargo, si yo a la página que se llama lista nombres le doy clic derecho y le doy run, o sea correr, hace todos esos pasos automáticamente. Voy a dar clic en OK, y perdón, hay un problema con la caché de los navegadores. Si ustedes hacen muchos cambios, entonces el navegador les va a estar mostrando un vistazo anterior de la página, un ejemplo anterior. Entonces tienen que borrar la caché del navegador para poder ver lo real. O cuando están en etapa de desarrollo, de hecho desactivar la caché del navegador para no tener problemas. Por eso es de que la gente dice, mire, he hecho los cambios pero no los veo en el navegador, me carga la página pero los cambios que hice no me dan error pero no los puedo ver. Por ahí puede venir el problema, por el caché. Bien, lo que teníamos en la vista hace un rato era la lista de usuarios. ¿Cómo funciona la página de la lista de usuarios? Comencemos por el principio. Yo he creado una clase que se llama conexión. Vean que está en un paquete aparte, y en el paquete conexión tengo lo siguiente. Es una clase que tiene un solo atributo, tipo conexión de base de datos, y en su constructor está la carga del driver y la cadena de conexión. ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo crear un objeto de conexión en donde yo tengo la configuración de a qué base de datos conectarme, con qué parámetros hacerlo, y yo solo cambio los parámetros allí, y luego ese objeto de conexión se lo empiezo a pasar como parámetro a los objetos que me manejan los datos, y yo solo cambio la información en un objeto, y así sea 1000 clases las que yo esté usando para manipular código de base de datos, eso solo se
se modifica acá, porque esta información está encapsulada en esa clase. Luego hay una clase que se llama usuario. Voy a entrar en esta y aquí está la programación. Tal y como hemos aprendido en el curso, aquí está la codificación de los atributos de usuario: nombre, apellido, alias, una clave, un ID. Y aquí también he creado un objeto conexión, que es el que me va a guardar la instancia del objeto conexión que yo haya creado con la clase que acabamos de ver. Entonces yo tengo un constructor en donde yo puedo crear un objeto usuario nada más inicializando la conexión, o puedo hacer una construcción en donde yo le pase todos los parámetros del usuario y la conexión. ¿Para qué me sirve esa conexión? Bueno, en una aplicación web todas las clases deben, por recomendación, hacer uso de una sola conexión, y esa se pasa como parámetro en el constructor o a través de una función, y ya no tengo yo que estar haciendo conexiones una y otra vez, sino que ocupo una sola conexión que no está cerrada, sino que está persistente. Eso mejora mucho el rendimiento, no tengo que estar abriendo conexiones a cada vez, y se las estoy pasando a las clases como parámetro, o a funciones como parámetro, ocupando la misma conexión. Entonces eso me ahorra recursos, porque solo el hecho de hacer una conexión desde el lenguaje de programación hasta el servidor de base de datos quita tiempo y recursos informáticos, capacidad de cómputo, memoria, etcétera. Muy bien, entonces aquí en usuario, dentro de usuario, yo de una vez tengo una función consultar, que tal como lo hemos visto en clases anteriores, crea un statement y me lanza una instrucción SQL, que es un select, de una sola vez. Pero vean, el objeto conexión, pues ya no hago yo la conexión, no la estoy manejando, sino que lo que hago es aprovecharme de un objeto conexión que fue instanciado previamente y que fue recibido a la hora que yo construí la clase, que fue recibido, vean, como un parámetro. Y aquí se hizo pues la asignación de la referencia de ese objeto. Entonces ya no necesito hacer todo el código de base de datos. Se me simplifica mucho la tarea, se me simplifica la programación y se me simplifica el programa en tiempo de ejecución también. Luego he hecho otro... perdón, antes de ver esto, el resultado de esta consulta, ¿qué pasa con esto? Se retorna como un result set, y lo que va a hacer es recorrerse el result set en el programa final, que en este caso es una página web. Alguien podría decir, pero ¿por qué le paso el result set a la página que va a consumir estos servicios, en lugar de simplemente construir un array list aquí y pasar el array list, para no estar usando código que tenga que ver con bases de datos del otro lado, en la otra capa, en la capa de las páginas web? Por elegancia eso sería lo mejor, crear aquí un array list y destruir el result set. Pero hay un problema: como tanto las clases que manejan datos como las clases que están generando las páginas web están del lado del servidor, si yo hago una copia de un gran bloque de result sets hacia ArrayList, el tiempo que me va a causar esa conversión y la RAM que se me va a llenar por estar copiando el montón de ArrayLists son elementos en contra. Entonces, por elegancia no debería hacerse así, pero por eficiencia es mejor devolver el result set de una vez y recorrerlo. En términos de programación se ve más sencillo. Bien, luego he creado una función siguiente para que me esté dando el numerito. ¿Se acuerdan que hace un rato yo estaba guardando usuarios, datos de usuarios, y el primero era el 1, luego el 2, luego el 3? Entonces lo que hace es crear una función SQL que me diga el máximo. ¿Cuál es el máximo ID? Si yo tengo 4 y el último es el 4, pues el máximo es el 4. Lo único que yo le digo en la instrucción SQL que me le sume 1, porque ya no me interesa el 4 que ya está asignado, sino que quiero un 5. Me hace con execute query esa consulta, cuál es el mayor, le suma 1 a ese mayor, y luego con el next, no usando un while porque es un único registro el que voy a recorrer acá. Entonces aquí estoy diciendo que se grabe ese valor y que me retorne ese valor entero de esa función. Luego tengo el insertar. ¿Y qué es el insertar? Es una consulta parametrizada, que no es consulta, sino que es una instrucción insert parametrizada, tal y como lo vimos en otra clase,
en base a un prepared statement. Ojo con esto, el prepared statement sale del objeto conexión que no se instanció acá, sino que solo se recibió como referencia. Y al final se ejecuta. Entonces, en esta clase usuario están los atributos del usuario y están las funciones que permiten manipular la información del usuario con respecto a la tabla, a su análoga en Postgres. Y luego hay una borrar. ¿Y qué hace borrar? Crea un statement, una instrucción que en este caso no es preparada porque no hay gran cantidad de parámetros, y a la hora de mandar a hacer la ejecución de la instrucción, el delete from se concatena de una vez con el ID de esta clase, y de esa forma estoy mandando ya las instrucciones, pero todo es a partir de un objeto conexión. Muy bien, y lo demás son los encapsulados, el get y el set de los parámetros, perdón, de los atributos. Muy bien, voy a cerrar esto y conexión ya está vista. Ahora vamos a ver el listado de usuarios. Cuando yo creo un nuevo servlet, bueno, de hecho yo he creado dos paquetes, uno de clases y otro de servlets. Esto es lo que yo he hecho porque así he querido hacerlo. Si quiero crear un nuevo servlet, doy clic en New y aquí está la opción Servlet. Y con eso creo el servlet. ¿Y qué es el servlet? Es una clase que extiende funcionalidades de otras clases, la HTTP Servlet, que es capaz de transmitirse a través de la web. Entonces es una clase que puede procesar información y enviar datos a través de la web. Entonces esto que ven acá es un código que es predeterminado. Lo que no es predeterminado es esto que yo escribí aquí, que es un objeto privado de usuario y el de conexión, que es lo que necesito para automatizar mi página, que son las clases que yo ya creé y las estoy declarando acá. Un objeto o uso, un objeto de usuario y un objeto de conexión. Claro, eso significa que tengo que hacer los import del paquete clases que yo hice. Bien. Luego viene toda la gran explicación de, mire, hay una función que se llama procesar la requisición HTTP y el protocolo y todo eso. Esto no lo escribe usted. Esto lo escribe NetBeans y usted solo llena en el interior. Y en el interior lo que estoy haciendo es instanciar la conexión. Vean de que a la hora que yo instancio la conexión, hace de una sola vez la conexión real a la base de datos. Recuerden de que en el constructor de conexión estaba el código. Y cuando yo creo el nuevo usuario, yo le estoy pasando la conexión, el enlace al objeto, la referencia propiamente del objeto conexión, pero no la conexión en español, el objeto, sino el objeto con directamente, que es lo que getConnection devuelve, que es en sí el objeto de conexión de JDBC. Muy bien, entonces ya no tengo que volver a hacer la conexión. Vean cómo en esta página yo me despreocupo. Y si yo tuviera que hacer 1000 páginas web, yo me despreocupo de cómo me conecto a la base de datos porque todo está en el objeto conexión. Y con getConnection yo obtengo esa conexión, que no debería decir getConnection porque conexión está en español. Entonces es getConnection. Y pues el usuario se aprovecha de eso. Luego, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Este try es un try que NetBeans lo pone y aquí pone to do output your page here. O sea, todo lo que usted vaya a hacer en su página lo pone aquí. Y todo esto, este código de encabezado de HTML lo pone NetBeans también. Yo solo modifico lo interno y aquí dice en primera línea la etiqueta de HTML, encabezado, yo le dejé el título, este es el predeterminado, se lo he dejado. Lo que le he cambiado es el listado de usuarios, que es el título de la página. Le he puesto el link para agregar un nuevo usuario. Ya vamos a ver cómo funciona, pero vean que lo que hace es redireccionar a form nuevo usuario. Ojo que los servlets son objetos, no son páginas realmente, entonces no tienen extensión. Esto no tiene extensión HTML ni extensión .java, no, solo es el objeto form nuevo usuario y la lista de usuario también no lleva extensión. Ok, bien. Entonces yo aquí tengo un try y lo que hago con el try es llamar a la función consultar de los usuarios. Vean qué elegante, ya aquí no tengo que programar casi nada, solo invoco la función consultar y eso me devuelve el result set. Y lo que hago aquí es iterar el result set con un while
y hago la composición de una tabla HTML común y corriente, como cuando hacíamos reportes en HTML o en XML. Pues aquí lo estamos ensamblando, estamos reutilizando lo que se enseñó en aquel momento para que ahora no nos cueste mucho. Igual, repasar HTML a nadie le cae mal, es algo que es bueno, estarlo repasando de vez en cuando. Y hay una etiqueta acá, la etiqueta A, que implica un hipervínculo. Entonces este hipervínculo dice borra uso, que manda al servlet de borrar usuarios y le manda un parámetro, y el parámetro es ID. Entonces ese parámetro se concatena con el ID de este registro. Bueno, y aquí termina la cláusula esta de la etiqueta. Entonces, ¿cómo es que luce esto? Oh, perdón, lo cerré. Lo voy a correr otra vez porque lo había cerrado. Aquí está. Aquí está en borrar. Le voy a dar copiar el link. Copy link address. Y lo voy a pegar en este editor de texto plano. Y vean, aquí está el servlet borra uso. Y yo le estoy mandando aquí un parámetro. La lista de parámetros va con el signo de interrogación después del nombre del servlet, al igual que con las páginas web. Y aquí yo le pongo el parámetro y que es igual a que. En este caso es igual a 0 porque yo le di clic modificar el primero. Si hubiera sido el segundo, hubiera sido 1, etcétera, etcétera. Bien. Entonces esto es todo lo que hace. Al final tengo que cerrar la tabla, el cuerpo y la etiqueta HTML de cierre. Todo esto va dentro de un try catch y así es como funciona el listado de usuarios. Veamos primero cómo funciona borrar. Cuando yo doy clic en borrar, me redirecciona a esta página. O sea, el navegador web está pendiente hacia qué página me va a lanzar. Y me lanza a esta página. De hecho, es un web servlet que se llama borra uso. Y la clase, todos los servlets son clases, se llama borra uso. Entonces cuando yo digo borra uso, le digo, mire, direccióneme a este servlet, como que si me redireccionara a una página. Entonces todo esto es código predeterminado. Lo que yo hago es lo siguiente. Esto es el código que no es predeterminado en NetBeans, que es lo que yo he programado. Lo hice hace pocos instantes y tan solo agregué 6 líneas de código fuente. Es todo lo que yo hice. ¿Qué es lo que he hecho entonces? El objeto request es el que captura el evento de pedirle al navegador que me cambie de página. Cuando yo di clic en el botón borrar o eliminar, yo estaba mandando con la etiqueta A hacia otra página. Entonces ese es un evento y ese evento se captura en el objeto request. Entonces con el objeto request yo hago uso de la función getParameter y tal como vimos hace pocos segundos en el parámetro ID, ahí va contenido un valor que era el 0. Entonces ese yo lo guardo acá. Solo que no lo estoy guardando como un número, sino que lo guardé como un string porque es un parámetro y yo quise guardarlo como string. Pudo haber sido un número, pero me implica ciertas conversiones de tipo. Ok. Aquí hago lo mismo. Inicializo mi objeto conexión, que es el que tiene los parámetros de todo lo que tiene que ver con la conexión a la base de datos. Luego yo inicializo un objeto, una instancia de usuario y le digo getConexión para que haga uso de esa conexión que ya existe. Y aquí le digo, mire, solo fíjeme el ID. Así, quiero que me ponga el ID. ¿Y el ID cuál es? Ese que capturé del request. Y luego, mire, bórrelo. Y ahí se corre la función borrar, que era la que veíamos hace unos instantes. Y aquí lo que hace en pocos pasos es, repito, captura el parámetro, inicializa los objetos, fija el ID del objeto del registro que yo quiero borrar en la base de datos y per se lo borra. Luego de haberlo borrado, pues no hay más que hacer. Esta página pierde ya su razón de hacer porque terminó su misión y entonces hacemos uso de un objeto que se llama response, y response significa cuál es la respuesta de este servlet hacia la web. Mire, mi respuesta es mandar un redireccionamiento. Yo ya no quiero seguir en esta página, tíreme de regreso al servlet lista de usuarios porque ahí está el listado de usuarios. Y eso es lo que crea el efecto aparente de que al no más que borro,
se recarga en la página porque estoy redireccionando. Veamos eso nuevamente en funcionamiento. Si yo le doy borrar a Gonzalo, por ejemplo, me va a tirar una redirección hacia el servlet de borrado, y el servlet de borrado, después de haber hecho lo suyo, un delete, me regresa a esta misma página dando la impresión que ya funcionó y que borró de esta tabla, pero en realidad lo que ha hecho es volver a cargar los datos. Es una cuestión virtual. Ok, y así es como funciona el borrado. Ahora nos hace falta ver cómo es que inserta. Lo de insertar aparece perdón. Lo de insertar aparece aquí en Ahref y nos manda a un formulario que dice form nuevo usuario. ¿Qué es esto de acá? Solo para refrescar, doy clic en agregar a nuevo y eso es lo que hace tirarme a, no sé si pueden verlo en su pantalla, pero ahí dice form nuevo usuario, que es la instancia del servlet que yo he cargado aquí, y de una vez me dice el número 5 porque agarra el mayor, y el mayor era 4, ahora más 1 es 5. Entonces el chiste es de que yo he creado este formulario, y este formulario está dentro de está declarado en un servlet, y lo que yo he hecho es esto: form nuevo usuario. Entonces lo que yo he hecho en el servlet es declarar todas las instrucciones para poder crear ese formulario con los input type text. El del ID, pues yo lo que hago es invocar el siguiente ID, que es la función que pertenece a usuario. Ojo con eso, vean que yo instancié un objeto de conexión, un objeto de usuario, y estoy aprovechándome de la función siguiente ID, que es calculada, y me devolvía un entero. Pues aquí yo hago la concatenación de ese entero y ya me hace el ensamble. Tal y como se puede ver, esto funciona muy semejante a cuando estábamos ensamblando archivos CSV, archivos HTML y archivos XML en una de las clases anteriores. Funciona casi igual, solo que como ya se nos hizo obvio, creo yo, ensamblamos del lado del servidor, acá con los servlets, y el servlet lo que hace vía Glassfish es enviar ese código, esa cadena de texto, al navegador para que la interprete como tal. Esto está del lado del servidor, y lo que el navegador ve es lo que está del lado del cliente. Vean esto tan sencillo, este input, aquí lo que se hace es que se concatena el ID con este número, y este número sale de esta función siguiente ID. Si yo me voy al navegador web y le doy View Page Source, o sea, ver el fuente de la página, aquí está el fuente. Aquí está el input type. Yo le llamé NID, ese es el nombre que le puse a ese objeto. Lo declaré read only para que no se pueda modificar, y aquí aparece ya el valor 5. Aquí no aparece la función. Aquí puede usted estar haciendo un servlet que se conecte a una base de datos, pero no se puede alcanzar desde el lado del cliente, porque el lado del cliente es nada más algo que lo que hace es recibir el texto, y el navegador lo interpreta para dar una apreciación gráfica, nada más. Entonces del lado del cliente todo está relativamente seguro. Relativamente. Bien, entonces cuando yo creo aquí pues algo, cualquier cosa, yo le doy enviar y me tira de regreso para acá. Lo que ha hecho es guardar y redireccionarme a la página lista de usuarios, en donde se cargan los datos y se crea la tabla nuevamente. Así es como funciona, es virtual. Veamos lo del guardado. Luego de que se ha cargado el formulario en donde están todos los inputs, recordemos a nuestro viejo amigo el HTML, en el cual nosotros creamos un formulario y todos los inputs están adentro del formulario, y en ese formulario hay un post. Es el método con el que vamos a enviar la información, el método post. Recordemos que el método get es cuando la información se va concatenada en la dirección web, y vía post pues se va a través de la instancia del request, de la requisición al navegador, al servidor, perdón, pero no se va en la dirección. Y luego la acción, ¿para dónde? Bueno, se va para el servlet ins usuario, que es la abreviatura de insertar usuario. Entonces cuando yo le di enviar al input submit,
pues lo que hizo fue enviar toda esta información para allá, para el servlet insertar usuario. Y los datos que yo escribí de nombre, vean, aquí tengo un ID, tengo un nombre, para prevenirme en salud según versiones de HTML, de versiones de servidor y un montón de cuestiones de compatibilidad que garantizan la manipulación de la apariencia del lado del cliente. A veces se necesita referenciarse a un objeto con el término ID o con el término name. Entonces yo mejor uso los dos de una sola vez para estar curándome en salud. Y de este objeto, el que va a tener el nombre, el ID es nombre, y también el nombre, el name, se llama nombre. Para apellido es ID ape, name ape. Para el alias es alias, para la clave es clave, y los parámetros se van así. El parámetro se va, el contenido del nombre se va como el parámetro nom, el contenido del apellido como ape, y etcétera. Entonces, si yo me voy al servlet ins usuario, que es insertar usuario, lo que tengo es lo siguiente: todo el montón de codificación que me pone NetBeans automáticamente, y se le agradece por eso, porque hace las cosas muy sencillas. Antes no era tan sencillo, ahora es relativamente muy fácil. Y yo lo que he hecho es agregar estas instrucciones en donde he creado un parámetro, es una variable, pues. Una variable string o un objeto string, como le quieran llamar, porque string no es un objeto primitivo, no es una variable primitiva, entonces es un objeto. PID sale ¿de dónde? Del request. El request, les repito, es el objeto que se forma cuando se le hace una solicitud al navegador web. Cuando yo le doy clic a enviar o le doy clic a un botón que hace que el navegador web tenga que procesar la petición, pues entonces esa información va metida dentro del objeto request, y dentro del request yo puedo extraer el parámetro. Y el parámetro que yo había mandado con post era cada uno de los cada uno de los objetos del formulario. Entonces aquí dice NID, era el objeto de texto del ID, y el getParameter numb. Bueno, ese es el parámetro que viene del objeto de texto que yo había creado acá con input type. Muy bien, y todo esto lo voy poniendo dentro de mis objetos tipo string. Todo es string acá. Entonces hago la misma historia, que creo una conexión, y se recuerdan que había un constructor de usuario en el cual yo le ponía todos los datos. Pues bien, eso es lo que he hecho. Desde la página anterior yo he capturado todos los parámetros y los estoy poniendo acá, dentro de usuario. Y le estoy pasando la referencia del objeto conexión que acabo de instanciar, y solo le digo, mire, insértelo. Y ya. Entonces la belleza de esto, que yo puedo crear 80.000 servlets si yo quiero, que haga uso del objeto usuario, pero yo solo lo voy a programar una vez. Y consumo sus funciones: insertar, buscar, reemplazar, calcular, qué sé yo qué. Todo lo que usted quiera programar se hace dentro de usuario, y los códigos que usted haya hecho o las clases que usted haya desarrollado en el mundo aquel de programación orientada a escritorio, en desktop, aquí cobra vida. O sea, si le funcionaba bien en aquel momento, hizo bien la lógica de negocios y la conexión a la base de datos, usted literalmente solo pega esa clase dentro del servlet y usted puede utilizar el código fuente de las mil maravillas. Se le hace muy fácil. Finalmente mando un response, que es la redirección, para que me tire de regreso a la página de lista de usuarios, para que me dé la impresión de que los datos ya están en forma, porque los he recargado después de la petición que hice a la base de datos de insertar el objeto. Y recordemos que en insertar lo que está es todo el código repitiendo, todo el código compatible para crear una instrucción parametrizada de acuerdo con la instrucción SQL insert, pasándole los parámetros this nombre, this apellido, this alias, que vinieron desde el momento en que yo inicialicé con new la instancia de usuario. Esto es todo con respecto a este tópico. Muchas gracias.